si lo vemos a nivel social, la sociedad tarda muchos años, a veces generaciones enteras, para cambiar un pensamiento. ¿Por qué? Porque se quedan enquistados, se quedan petrificados no solo en la conciencia colectiva, sino se quedan petrificados en los minerales del cuerpo físico. Cuando una persona tiene pensamientos petrificados, se te petrifica los órganos. Pueden salir piedras en los riñones. Se petrifican esas vibraciones, se petrifican. Cuando una persona no tiene la capacidad de amar, o de sentir disfrute de la vida, o de sentir excitación, es como una flor sin agua, se marchita. ¿Por qué? Porque los hidrógenos 12, el sentido profundo del ser humano es crear hidrógenos 12. Por lo mínimo, por supuesto que tenemos la capacidad de crear hidrógenos 6, hidrógenos 3 o hidrógenos 1. Es decir, crear, como es un toroide fractal y somos un universo fractal, tenemos la capacidad de crear cualquier cosa en cualquier momento. Cuando le hacían esa pregunta a Osho le preguntaban, bueno, ¿cómo puedo iluminarme? ¿Cuáles son los pasos para la iluminación? Y Osho decía, no necesitas nada. Lo puedes hacer en este instante, aquí y ahora, sin hacer nada. No es un proceso al que tienes que llegar, porque es un instante. Es un instante en el donde te reconoces tú como fractal del universo. Por supuesto, esto son hidrógenos 1. Y los hidrógenos 1 son mucho más volátiles, mucho más cambiantes que cualquier otro hidrógeno. Por eso puedes tener instantes de iluminación, o instantes de claridad, o instantes de creatividad, y de pronto se esfuman, desaparecen. Regresando al tema de cómo nosotros podemos, o el ser humano puede producir amor, vamos a ver que el amor, cuando Jesús el Cristo en la era de Piscis hablaba que él decía, la ley y los profetas se resumen en ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor resume toda la exquisita historia filosófica de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Es decir, el amor no como un sentimiento romántico idealizado a otra persona, ni como la proyección de todas nuestras neurosis, como la proyección de una persona o un grupo de personas que nos van a resolver la vida, que nos van a llenar nuestros abandonos. No. El amor, como lo hemos ido describiendo, el amor como la no muerte, como la vida misma. Ese sentimiento de amor es un flujo que nace desde el corazón y desde las gónadas y que producen hidrógenos 2. Por eso esa burbuja del amor, o esa esfera del amor, es tan poderosa y tan frágil a la vez. ¿Por qué tan poderosa? Porque al estar sujeta a las leyes de los hidrógenos 12, perfora mucho más fácilmente la materia. Está sujeta a menos leyes y por lo tanto es más sutil y por lo tanto perfora el tiempo y la materia. Pero es más débil, es más acristalada, porque cambia en el tiempo. Y uno puede sentir amor y de pronto dejar de sentir amor. Vamos a ver cómo esto tiene una relación con las parejas. Cómo las parejas nos unimos en diferentes niveles. Como cuando las parejas se unen en el nivel de los hidrógenos 48, en el nivel del intelecto se llama crear un proyecto de vida. Y los proyectos de vida es firmar en el tiempo, firmar sobre piedra. Un proyecto de vida de, por ejemplo, tener hijos, o casarse o no, o tener una empresa, o tener una familia, etc. Eso se firma en piedra. Es mucho más difícil y lento de cambiar que una experiencia erótica o una experiencia amorosa con una persona. ¿Por qué? Porque está sujeta a más leyes. Y cuando uno hace enlaces
de proyectos de vida en hidrógenos 48 son mucho más lentos, son mucho más densos y también son más sólidos, mucho más sólidos. No de la noche a la mañana porque sientas una emoción con otra persona vas a cambiar tu proyecto de vida. Y también podemos ver parejas que se unen por hidrógenos 24 o por hidrógenos 12, donde hay otras leyes, es el amor, la atracción bioquímica electromagnética, la sexualidad, tiene que ver con otras leyes que son mucho más cambiantes, también más inestables, pero también más libres. Más libres, ¿por qué? Porque las posibilidades son mucho mayores. De lo que se trata es de la inclusividad armónica. No se trata de sacrificar una cosa por otra. La conciencia crece cuando suma posibilidades y no las resta. Cuando no es que tengas que escoger entre un mundo, porque nosotros vamos a seguir siempre habitando los mundos de la densidad. Nuestro cuerpo está sujeto a muchas leyes, a leyes minerales. La sangre está repleta de cristales, de cuarzo. Es decir, nosotros tenemos muchos elementos de mucha densidad. Y el ir subiendo, el ir acrecentando nuestras capacidades de conciencia no quiere decir negar ello, quiere decir sumar posibilidades. Y ya lo hemos visto, es sumar posibilidades, ordenarlas en geometrías y poder ser capaces de no perder o de mantener ese punto cero, ese punto de gravedad, ese punto de implosión.